Ingeniería Ambiental del municipio de San Vicente del Caguán, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Haré la exposición del trabajo final de propiedades y contaminación del suelo, presentado al tutor Luis Ernei Salazar Nieto. A continuación se hará la sustentación de la estrategia basada en la solución del problema de contaminación realizado en los 3 momentos durante el curso de propiedades y contaminación. Tenemos la descripción del problema, en el cual el suelo de la sabana Bogotá actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riegos por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos, afectando no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Para diagnosticar la problemática de contaminación, se requiere conocer el tipo de suelo y sus características, así como los impactos de los contaminantes. La caracterización y propiedades del suelo. Para realizar esta caracterización tenemos alguna descripción de este suelo, en la cual tenemos que se localiza en los suelos de la sabana Bogotá a una altitud del nivel sobre el mar de 2640, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, con un nivel freático muy profundo, un pH de 5.5 y un porcentaje de materia orgánica del 12%. En granulometría tenemos que en arenas tiene un 64%, de limos un 24% y en arcilla un 12%. Esta clasificación del suelo, hallamos que de acuerdo a las características de este suelo podemos identificar que es un suelo andisol, en el cual los suelos andisoles son de regiones húmedas y subhúmedas que se desarrollan a partir de depósitos volcánicos y o materiales piroclásticos que poseen una buena acumulación de materia orgánica, se caracterizan por su mineralogía, en las que se encuentran minerales amorfos como las alofanas, las cuales son altamente fijadoras de fósforo. Estos suelos son resistentes a la erosión natural, presentan buena retención de humedad y son fáciles de arar. Ahora, la importancia que tienen estos suelos para la agricultura en Colombia. Teniendo en cuenta las condiciones de este suelo, nos podemos dar cuenta que son importantes para la producción de alimentos en la región y en el país, teniendo presente que Colombia es uno de los países con más suelos andisoles, los cuales permiten una gran variedad de cultivos, ya que estos suelos son fuente esencial para la producción de alimentos, además de ser sustento valioso de los ecosistemas en las cordilleras, en los bosques y páramos, a los cuales proveen de nutrientes, permitiendo regular el ciclo hídrico y el buen desarrollo, el crecimiento y fortalecimiento de las plantas, por la cantidad de fósforo que toman de este suelo. Para hallar la clase textural del suelo, se establece mediante el uso del triángulo de texturas, teniendo en cuenta la granulometría presente en este tipo de suelos. Como decíamos, tiene en arena un 64%, en limos un 24% y en arcilla un 12%. Como resultado, nos da un suelo franco-arenoso, cuya estructura está formada por agregados muy finos, estructura muy porosa y permeabilidad muy elevada, con un pH según las características del suelo es de 5.5 y se caracteriza de un rango fuertemente ácido, con un porcentaje de materia orgánica del 12% de acuerdo a su zona agroecológica. Para las características de los contaminantes presentes en este suelo de la sabana encontramos 3 metales, entre ellos está el cadmio, el arsénico y el plomo. El cadmio en las plantas causa alteración sobre el follaje y poco crecimiento. En los efectos en la salud son la diarrea, vómitos, trastornos psicológicos, cáncer, etc. El arsénico en las plantas causa baja producción, intoxicación y muerte, y en la salud causa irritación en el estómago, intestinos,
cáncer de piel, pulmón, linfa y daños en el cerebro. El plomo en las plantas provoca alteraciones nutricionales e hídricas afectando el crecimiento de las plantas. Y en la salud causa abortos, daños en los riñones, en el cerebro, aumento de la presión sanguínea, la perturbación del sistema nervioso, entre otras. Tenemos la formulación de hipótesis para el problema de contaminación del suelo. ¿Cuál es la problemática? Que los cultivos de hortaliza que se encuentran en la sabana de Bogotá se están viendo afectados en su producción por el aumento significativo de metales pesados que se encuentran en el suelo, siendo retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas debido a que se realizan inadecuados manejos agrícolas a los cultivos. Los suelos se pueden degradar al acumularse en él sustancias que deterioran negativamente el comportamiento del suelo, que al presentar altos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los mismos organismos, afectando la productividad, los productores y los consumidores. Pero ¿por qué estos suelos sobrepasan los límites de toxicidad? Según la hipótesis, el suelo se encuentra en un proceso de degradación de su estructura física, química y productiva como consecuencia de las actividades antropogénicas convencionales en el sector agrícola, alterando su composición original por la acumulación de metales pesados, lo que conlleva una filtración hacia los mantos acuíferos y una bioacumulación de estos en los productos finales cosechados, debido a el uso de aguas superficiales que reciben constantes descargas de aguas residuales e industriales, el uso de fertilizantes químicos que hacen parte de la agricultura convencional y el uso de pesticidas y fungicidas que contribuye al aumento y posterior acumulación de metales pesados. Propuesta de solución al problema de contaminación. Entre ellas hay varias, una de las alternativas es la fitorremediación, que es una de las vertientes de la biorremediación y puede considerarse una tecnología rentable y sostenible. En esta práctica se usan plantas que almacenan y eliminan sustancias tóxicas como metales mediante procesos metabólicos. La fitorremediación tiene como objetivo degradar, asimilar, metabolizar o desintoxicar metales pesados, compuestos orgánicos y compuestos radiactivos por medio de la acción combinándola de plantas y microorganismos con capacidad fisiológica y bioquímica para absorber, retener, degradar o transformar sustancias contaminantes a formas menos tóxicas. La fitoextracción es el método de fitorremediación más eficaz para los suelos de la sabana de Bogotá, que consiste en el empleo de plantas hiperacumuladoras capaces de extraer los metales pesados contenidos en el suelo, reduciendo los impactos negativos de las actividades antropogénicas sobre estos. Esta alternativa contempla varios procesos los cuales contribuyen a la descontaminación de suelos, aguas contaminadas y sedimentos por medio de uso de plantas. El periodo de tratamiento de este puede variar según condiciones agroecológicas como la temperatura, la humedad relativa, las propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo. Equipos y suministros necesarios. Las prácticas de fitorremediación consisten en el uso de microorganismos como plantas, algas, hongos, bacterias naturales modificadas genéticamente para neutralizar sustancias tóxicas, transformándolas en sustancias menos tóxicas o contaminadas o convirtiéndolas en nocivas para el ambiente y la salud. Asimismo, existen animales que actúan como agentes descontaminantes ya que se pueden desarrollar en medios con fuerte toxicidad y poseen en su interior microorganismos capaces de retener metales pesados. Como conclusiones en generales tenemos la contaminación ocurrida en el suelo por metales pesados generalmente producirá una alteración en donde se perderá la calidad y el uso potencial del suelo. La ventaja para muchos de los procesos de remediación es la posibilidad de ser in situ aplicable tanto en sistemas terrestres como acuáticos. La constante contaminación del suelo ocasiona inconvenientes de salud por vías cutáneas, respiratorias y orales en los seres humanos, ocasionando daños al corazón, al sistema óseo, al sistema nervioso, daños psicológicos, cáncer, etc. En la naturaleza prácticamente no existen suelos que se encuentren totalmente libres.
de los aportes antropogénicos, dado que incluso los suelos forestales alejados de la actividad industrial reciben elementos y compuestos transportados por la circulación atmosférica a largas distancias, aunque sean en cantidades mínimas. Recomendaciones generales para estos tipos de procesos de fitorremediación es realizar un análisis de varios elementos como el arsénico, cadmio, el mercurio, níquel, selenio, vanadio, berilio, ya que es un suelo que contiene residuos industriales y posiblemente haya más presencia de estos contaminantes. Llevar a cabo la fitorremediación constante hasta que los valores de plomo, cadmio y arsénico sean mínimos, tomando acciones preventivas sobre el suelo, evitando su desplazamiento a otras zonas. Y por último, realizar una caracterización, una evaluación y recuperación del suelo para aumentar su uso potencial. Y aquí les dejo las referencias bibliográficas consultadas durante el planteamiento del problema de contaminación del suelo.